chazawa dan jujin shaba dan jesu yiran kushin so gewa chungsen dagin chesaba tamjen dagi chanju chembor. So then as we continue with our discussion, Entonces continuamos con nuestra discusión. as we were saying, uh, from the perspective of conventional reality or relative reality, Desde la perspectiva de la realidad convencional o la realidad relativa, then because we participate in the creation of causes, porque innumerable individual and collective causes. debido a que participamos en la generación de causas, de innumerables causas, tanto individuales como colectivas, Therefore, conventional reality and the experiences within the conventional reality continually manifest. es por esto que se manifiesta la realidad convencional y las experiencias de la realidad convencional. So, because of that, then all these things that we are experiencing, whether in terms of forms, whether in terms of aggregates, whether in terms of the animate and the inanimate phenomena, the reality of the conventional reality or the relative reality manifests. Así que todas las experiencias que tenemos en términos de formas, en términos de nuestros agregados, de los objetos animados e inanimados, esto que es la realidad convencional, la realidad relativa, se manifiesta. So, what we see, what we experience, often is given the designation relative reality. Así que aquello que vemos, aquello que experimentamos, es a lo que normalmente se le llama realidad convencional. And the nature of this relative conventional reality that appears as appearances Y la naturaleza de esta realidad relativa, de esta realidad convencional, aparece como apariencias. brought about by karma, cause and effect. Y estas apariencias, Not cause and effect, causes and conditions. estas apariencias surgen con base en causas y condiciones. However, their reality, their innate reality, are said to be then interdependent and impermanent. Sin embargo, su realidad innata, se dice, es impermanente e interdependiente. When conventional relative reality is given the freedom to be impermanent and interdependent, that giving of the freedom is called bodhicitta. Cuando a la realidad convencional, a la realidad relativa, se le otorga la libertad de ser impermanente, de ser interdependiente, en ese dar, a ese dar se le llama bodhicitta. So, therefore, if you look at just the steps of culminating into the aspiration bodhicitta, you find loving kindness. We talk about loving kindness, the quality, followed by compassion, followed by joy, and followed by then culminating with equanimity. Y los pasos que nos guían a la generación de esta bodhicitta de aspiración, nuestra bodhicitta aspiracional, es el amor bondadoso del cual ya hablamos, la compasión, la alegría y estos que a su vez culminan en la ecuanimidad. So, being very aware of the karma, cause and effect, Así que el hecho de estar muy consciente del karma, de las causas y sus efectos, is the basis of loving kindness, compassion, and joyfulness. es la base del amor bondadoso, la compasión y la alegría. But not only being able to work with relative reality through kindness, with kindness and loving kindness and compassion, Pero no se trata de poder trabajar, de operar con la realidad relativa, con amor bondadoso y con compasión, but understanding its nature to be interdependent and impermanent. sino también entender que su naturaleza es interdependiente e impermanente. Creates the ground of non-bias and non-discrimination. Porque es esto, entender esto lo que crea la base de la ausencia de sesgo y la no discriminación. An equilibrium, often called the fourth immeasurable quality of equanimity. Es un equilibrio al cual suele llamarse el cuarto inconmensurable, el de la ecuanimidad o imparcialidad. So, resting within equanimity, known as the very epitome of aspiration bodhicitta,
Así que descansar en la ecuanimidad es el epítope de la bodhicitta de aspiración. Is a mind, a state of mind that is not biased or partial, Es un estado mental que no está sesgado, que no es parcial. and state of equipoise and equilibrium not by force, Es un estado de equilibrio al que se llega no a la fuerza, but because of a clear recognition of impermanent nature of all the appearances that arise, and the interdependent nature of all that what arises. es el resultado de un claro entendimiento de la naturaleza impermanente de todas las apariencias, de una comprensión de la naturaleza interdependiente de todas las apariencias. So, therefore, a practice of genuine bodhicitta, practice of really being trying to have altruism and compassion, Así que una práctica genuina de bodhicitta, una práctica donde verdaderamente queremos tener altruismo y compasión, arises when there is the generation of deepened awareness of the two truths, the interdependent, the truth of impermanence and the truth of interdependence. Así que esta surge, este verdadero altruismo, en la generación de esta bodhicitta y este altruismo va a surgir cuando realmente se ha generado un profundo entendimiento de estas dos verdades, las dos verdades de la impermanencia y la interdependencia. Nevertheless, although an acute understanding of these two truths of impermanence and interdependence may be there, yet there is an undercurrent of the root problem of ignorance still being not absolutely brought into cessation. Pero aún si tenemos una muy aguda comprensión de la impermanencia y la interdependencia, seguirá una corriente subyacente, que es el problema a raíz, que es la ignorancia, que todavía no ha sido develada. Because of the inability to understand the third factor, the third truth of emptiness or selflessness. Y esto está ahí porque tenemos presente por la inhabilidad de comprender la tercera de estas verdades, la verdad de la vacuidad So, therefore, y la ausencia de identidad. within the teachings of mind and consciousness or mental events, Así que dentro del contexto de las enseñanzas de la mente y las conciencias o la mente y los eventos mentales, the teachings refer to the natural evolution, the natural sort of manifestations of conventional reality, las enseñanzas hablan de la evolución natural, de la manifestación natural de la realidad convencional. being impermanent in nature Y cuando se refiere a eso se dice que son impermanentes por naturaleza and coming into existence due to many dependent factors. y solo existen en dependencia a distintos factores. But then it also points to a very important third factor, the interpreting mind. Pero también se señala un tercer factor muy importante, que es la mente que interpreta. So there's the relationship between mind and appearance. Así que hay una relación entre la mente y las apariencias. So, in the context of the Buddhist philosophy, we talk about relative truth and absolute truth. En el contexto de la filosofía budista hablamos acerca de la realidad relativa y de la realidad absoluta, de la verdad relativa y la verdad absoluta. So, what appears and when we interpret the appearance, relative truth. Aquello que aparece y cuando nosotros interpretamos esa apariencia, esa es la verdad relativa. And knowing the nature of whatever arises as relativity, being the absolute truth or the absolute nature. Y el saber la naturaleza de cualquier cosa que surge en términos de esa realidad relativa, esa es la verdad absoluta ulterior. So from that, this is the general way of looking at these two truths, relative and absolute. Y esa es la manera más genérica en la cual podemos interpretar estas dos verdades, absoluta y relativa. But one way of looking at it also is whatever arises as appearance. Pero otra manera en que podemos entender esto es que cualquier cosa que surge como una apariencia, Whether form, sound, or thoughts, ya sean formas, sonidos o pensamientos, what arises is the relativity. lo que surge es la relatividad. How it is interpreted is the absolute. Cómo esto se interpreta es lo absoluto. But if the interpretation is
not correct, Pero si nuestra interpretación no es correcta, then that covers the absolute into interpreted or manipulated manifestation. entonces eso cubre a lo absoluto y lo hace ser una manifestación interpretada. So therefore it says, since everything arises on its own impermanent in nature, interdependent causes and conditions bring things into being, what is the reality of everything that comes about? Is it the source of confusion, or is there something else that is the source of confusion? Así que ya que todo lo que surge está surgiendo en interdependencia, de esta forma impermanente, de esa multitud de factores, y es debido a toda esta impermanencia e interdependencia que surge la existencia de cualquier cosa, entonces nos podríamos preguntar cuál es la realidad con base en causas y condiciones, surge la existencia de cualquier cosa. Entonces podríamos preguntarnos cuál es la realidad de todas las cosas. ¿Es acaso la confusión la causa de todo esto o hay alguna otra causa? So, sort of arbitrary or random floating events. ¿Son acaso eventos azarosos y arbitrarios que flotan por ahí? Yeah, so, causes and conditions that bring appearance, that are arbitrary in nature and are randomly just there. ¿Acaso estas causas y condiciones son arbitrarias y azarosas que básicamente se unen para a generar estas apariencias y son ahí nada más de forma azarosa? So, sort of what you say, at the wrong place at the wrong time. Es como cuando decimos estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. So, you bump into them. Y así como que te topas con estas causas. So, you accidentally are at the wrong place at the wrong time and you bump into anger. Entonces estás accidentalmente en el lugar equivocado, en el momento equivocado y te topas con el enojo. So, you say things like, I don't mean to be jealous, but it happens. Y dices cosas tales como, no pretendo sentir celos, pero sucedió. So that is where we think, yes, causes and conditions create something, but that something is out there that you're not participating, you just bumped into it. Y ahí es cuando pensamos que las causas y condiciones están creando algo, pero que las causas y condiciones están fuera de ti, que tú no participaste, que simplemente te encontraste con esas causas y condiciones. Whereas the Buddhist teachings often say that that's not how it is. Siendo que las enseñanzas budistas suelen decir que así no es como las cosas son. That in the relative context, when things do come into being due to causes and conditions, que en el contexto relativo, cuando en efecto las cosas se existen debido a causas y condiciones, but causes and conditions have no power on their own esas causas y condiciones no tienen un poder en sí mismos, until it is not sort of interfered with from one's own self. no tienen este poder en sí mismos hasta el punto en que uno interfiere en ellas. So therefore, with a simple logic, a seed is just a seed without it having the potential of sprouting until one handles that seed in such a way that you actually plant it and take care of it so that it sprouts. Así que para ponerlo de forma sencilla, una semilla no tiene la capacidad de germinar al menos que uno manipule esa semilla para darle las condiciones para germinar, como sembrándola y cuidándola. Leading to the importance of recognizing the mind and mind's relationship to appearances. Y esto nos lleva a la importancia de la relación entre la mente y las apariencias que surgen a la mente. So if the relationship is good, si esta relación es buena, then constructive things can happen. Entonces pueden suceder cosas constructivas. And at the same time, if the relationship is sort of negative, then of course the consequences are also destructive. Pero si la relación es más o menos negativa, entonces claro, pueden surgir cosas destructivas. So now between this study, especially within the study of the views of Buddhist teachings, y entonces dentro del estudio de esto, particularmente dentro del estudio del punto de vista de las enseñanzas budistas, so it being a vast topic, if we were to generalize it, siendo que es un tópico muy amplio, si nosotros podemos generalizar, then one talks about base consciousness. Uno habla de la conciencia base. That usually in the very beginning stages, although many of you may have studied Madhyamika and Chittamatrana approach,
the Yogacarya especially, and then the Madhyamikan approach. Y por lo menos al principio, una aproximación muy para el comienzo, quizás muchos de ustedes ya han estudiado Madhyamika y el punto de vista Chittamatra en particular o Yogacara, estas dos aproximaciones de Mahayana, de Madhyamika y de Yogacara. Then you are familiar with various terminologies. Estoy seguro ya tienen familiaridad con distintas terminologías. But since it's a sort of a more general sort of a event, so we're going to keep this word terminology quite general. Entonces, pero ahorita estamos estamos refiriéndonos a un evento bastante general, entonces vamos a usar esta terminología de forma muy general. So from that general sort of perspective, the Buddhist views talk about recognizing mind's very core nature, the very base nature. Entonces, desde este punto de vista general, desde la perspectiva budista, los puntos de vista budistas hablan acerca de identificar cuál es la naturaleza nodal o esencial, nuclear de la mente. Equating it with the illustration of as space holds everything. Likewise, the importance of knowing mind holding all appearances. Así que lo equiparan diciendo de la misma manera que el espacio contiene todas las cosas, entonces igualmente hablan las enseñanzas de la importancia de que la mente es quien contiene todas las apariencias. So therefore we use phrases such as what is not mind, what is anything but mind. Y entonces usamos frases tales como ¿qué hay que no sea mente? So therefore that base awareness of one's own intrinsic mind Así que esa básica conciencia de nuestra propia mente intrínseca. So we are using very freely the term mind here. Así que aquí estamos usando el término mente de forma muy libre. If there was a scholar amongst us, they would have a lot of difficulty with my usage of the term mind. Si aquí hubiera un académico entre nosotros, estarían teniendo muchos problemas, dificultades en mi uso de la palabra mente. Aquí. Because we're trying to point out to something which is not there. Porque estamos tratando de señalar algo que no está ahí. So it's almost like giving a name to something that doesn't exist. Es casi como darle un nombre a algo que no existe. So therefore, in the context of looking at what our basic nature is, often we refer to that as the base awareness. Entonces, en el contexto de tratar de entender cuál es nuestra naturaleza básica, muchas veces nos referimos a esto como la conciencia base. So one question that is often asked for us to really ponder about this factor is the question, what is the basic nature of the thought that you have now? Y una de las preguntas que suele hacérsenos para que reflexionemos es ¿cuál es la naturaleza básica de ese pensamiento que tienes en este momento? Just as if you look at this microphone here. Tal y como si miras a este micrófono aquí. And my question would be upon what basis is this microphone? Y la pregunta sería sobre qué base yace este micrófono. And we're talking about just a space here. Y estamos hablando de que aquí solo hay espacio. So if I move this microphone higher, there's the space underneath it. Si yo elevo un poco el micrófono, hay espacio debajo. In the same way, when I move it down, there is still the same space. De la misma manera, si yo bajo el micrófono, sigue habiendo el mismo espacio. So therefore, in the same way, what is the basis upon which every thought that is there that arises? Así que de la misma manera, ¿cuál es la base que está ahí sobre la cual surgen cada uno de los pensamientos? So we say the thought that arises, the emotion that arises, así que decimos, el pensamiento que surge, la emoción que surge, is the relative expression es la expresión relativa that arises on the sphere or the ground of the absolute nature. Que es la expresión relativa que surge de la esfera o la base de la naturaleza absoluta. So the core current nature upon which everything arises Así que esa naturaleza nodal esencial sobre la cual surge todo is said to be something that is not positable, se empty in dice nature. que es algo que no puedes aseverar, algo que es vacío por naturaleza. Often referred to as base awareness or simply wakefulness. Y a veces a esto se le refiere como conciencia base o simplemente estar despierto.
Now, this base awareness Y esta conciencia base is not a passive state. no es un estado pasivo. It is awakened, it is clear, it is able to do a lot of things. Está despierto, está claro y tiene la capacidad de hacer muchas cosas. And particularly, it is correlated to its five senses: Y- eyes, ears, nose, mouth, and the body. Y además está correlacionado con los 5 sentidos, los ojos, los oídos, el cuerpo y la boca. So you can see things. Within that wakefulness, you have the natural ability to see, to hear, to taste, to smell, and to feel the textures. Y entonces dentro de ese estado despierto tienes la capacidad de ver, de escuchar, de saborear, de oler, de sentir texturas. Now, if every human being who has the natural gift of being able to see, hear, think, smell, and feel Si cada uno de los seres humanos que tiene este regalo natural de la capacidad de ver, de escuchar, de saborear, de oler, de sentir, would only see, hear, smell, taste, and feel, tan solo viera, escuchara, saboreara, oliera y sintiera, we would have such a peaceful existence. tendríamos una existencia tan pacífica. Problem is, we don't do just that. El problema es que no hacemos solo eso. You see things, you want everyone to see it your way. Ves las cosas y quieres que todo el mundo vea las cosas como las ves tú. You're always worried what you don't see. Y siempre estás preocupado por aquello You're que never no ves. satisfied with what you see. Y nunca estás satisfecho con lo que ves. You want everyone to hear the same sound that you like. Quieres que todo el mundo escuche el mismo sonido que a ti te gusta. You don't like some sounds. No te gustan algunos You sonidos. like some sounds. Te gustan algunos You sonidos. don't only have feelings, No solo tienes sentimientos, but good feelings you want it all the time. pero quieres buenos sentimientos todo You el don't want tiempo. it to change. No quieres que cambie. You blame many things for not feeling the way you want to feel. Y le echas la culpa a muchas cosas porque no te sientes como te quieres sentir. So the struggle and the complications arise. Así que la lucha y la complicación surge. That is called lacking in bodhicitta, Y eso quiere decir que te falta bodhicitta, where the free flow of your own innate awakenedness is constantly interrupted. And yesterday we used the word speed bump. donde ese flujo continuo, libre de tu propio estado despierto, está continuamente siendo interrumpido. Y ayer estábamos hablando justo de los topes. So as I said, I would come back to this topic. So here is then what we see, is that the free flow of your own awakenedness is constantly interrupted by an really, what do you call that? Not justified. Is there a single word for not justified? Unjustified. Not justified. Unjustified. By a really, what should I call it? Extremely difficult. When you meet a very difficult, demanding person who is making a demand on you that is clearly not logical. What is that? Unreasonable. Give me a superlative of an unreasonable thing. Extremely unreasonable. So, the free flow of our own wakefulness is interrupted by this extremely unreasonably demanding what? It is extremely unreasonable. It's extremely demanding. It's just so bad. But what is it? We feel the effects of it, but what is it that is causing it? Temporarily, we're going to call it ego. So, extremely unreasonable, highly demanding ego. We have no idea what it is, but it is unreasonably demanding. So, what causes the speed bump is this. If we have to give it a name, give it ego, the name.
Entonces, lo que podemos ver es que este flujo libre de nuestra estar despiertos está continuamente siendo interrumpido una y otra vez por algo que es extremadamente difícil, por algo que es extremadamente necio y no entiende de razones en lo más mínimo. Y eso es lo que completamente siempre está interrumpiendo este flujo natural de nuestro estar despiertos. Y eso que es extremadamente necio, que es extremadamente demandante, ¿qué es? Porque es algo que es muy poco razonable, es algo muy demandante, es algo malo, pero ¿qué es eso? Lo sentimos el efecto, pero no sabemos qué es, qué lo causa. Por ahora, lo que podríamos decir, si le queremos poner un nombre, eso que es extremadamente necio y demandante es el ego. Y lo podemos llamar ego y le llamamos ego, pero ¿qué es ese ego? No tenemos idea de qué es, pero es. Así que por ahora, digamos que esta causa, este tope en el camino, lo podemos llamar ego. Now, however, as I said, it's a temporary terminology to call it ego. Pero, como les decía, esta es una terminología, este nombre ego es una terminología nada más temporal. Basically, for convenience of conversation, we give it some term or some name. But then, from the perspective of searching and investigating what causes this interruption to our basic wakefulness. Así que convencionalmente a la hora de conversar le llamamos ego, pero desde la perspectiva de buscar, de investigar qué es lo que está generando estas interrupciones, The teachings refer to the need to recognize that the very core of our nature being this wakefulness, and the wakefulness itself implies that there is a innate quality of clarity, innate quality of expressivity. pero las enseñanzas nos señalan que tenemos la necesidad de reconocer la naturaleza crucial, que es este estado despierto que todos tenemos, este estar despiertos que todos tenemos, y la claridad innata de ese estado despierto es la claridad y la expresividad. And so, within that sort of the basic awareness is expressivity. Its expressions arises through the mediums of the five senses. Y en términos de esta expresividad de nuestra conciencia básica, esta experiencia se expresa como los 5 campos sensoriales. So, this is what we call being alive. Y eso es a lo que llamamos estar vivo. So, within your senses, there's the ability for the innate nature to be aware of everything that is there. You're aware of forms, you're aware of sound, you're aware of thoughts. Así que dentro de tus sentidos tienes esta conciencia innata que tiene esta habilidad de estar consciente de las formas, estar consciente de los sonidos, de los pensamientos. But at the same time, if one looks very carefully, this free flow of one's own natural expressivity, seemingly from the teaching's perspective, are interrupted, the speed bump that we are talking about, by two factors. Pero si nosotros vemos con cuidado este flujo libre de esta expresión natural, de esta expresividad natural, se ve aparentemente interrumpida. ¿Por qué? Por 2 factores. And these two factors, often referred to as the sixth and the seventh consciousness. A estos 2 factores normalmente nos referimos a estos 2 como la sexta y séptima conciencia. So, in general terms of the study of mind and mental factors or mental events, one does refer very often to the functioning qualities that are condensed into the 8 consciousnesses. Entonces, en general, cuando estamos hablando del estudio de la mente y las funciones o eventos mentales, uno se hace referencia a la función de esa mente, y la función de esa mente está señalada por las conciencias. So, what we are so easily calling ego is actually a makeup of these 8 factors, 8 consciousnesses. Así que esto, a lo que en este momento estamos llamando ego, de hecho es un constructo de estas 8 conciencias, de estos 8 factores. So, we have base consciousness, Así que vamos a encontrar la conciencia base o sustrato, which is just the innate empty nature, like the space that holds everything. que es esta naturaleza vacua e innata como el espacio que contiene todo. It's awakened
aspect is expressed through our five senses. Y su su aspecto despierto se expresa a través de los 5 sentidos. So that totals it to 6 senses. Y eso son 6 sentidos. Now, however, between the five senses and the base consciousness, Pero sin embargo, estos ya son 6. Sin embargo, entre esta conciencia sustrato y los 5 sentidos, there are two other consciousnesses, often referred to as afflictive consciousness and mental consciousness. entre estos dos, existen otras dos conciencias a quienes normalmente se les refiere como la conciencia aflictiva y la conciencia mental. So, just for those who are newer to this, eyes, ears, nose, mouth, and the body, five consciousnesses. Sixth consciousness is called mental consciousness. Seventh consciousness is called afflictive consciousness. And the eighth consciousness is often called eighth consciousness, if you like, or base consciousness. Así que para ustedes que son algunos de ustedes que son más nuevos en esto, vamos a tener esto. Vamos a tener el oído, la vista, el oído, el olfato, la boca y las sensaciones y los olores. Y vamos a tener la sexta, que va a ser la conciencia mental, o sea, los 5 sentidos. Luego la sexta es la conciencia mental. La séptima es a la que llamamos la conciencia aflictiva. Y la octava, la que suele llamarse nada más octava conciencia o también conciencia sustrato o conciencia base. So when you say something like, I would like to transform my negative emotions, Así que cuando decimos algo como quisiera transformar mis emociones negativas, or when you say something like, I would like to tame my mind, o cuando decimos algo como quisiera domar a mi mente, or when you say something like, I would like to cultivate mindfulness, o cuando dices yo quiero cultivar la atención plena, you're actually working at the level of the sixth and the seventh consciousness. de hecho estás operando al nivel de la sexta y séptima conciencia. Because the base consciousness is not the problem. Porque la conciencia sustrato no es el problema. Neither having the five consciousnesses of your senses and it being active is the problem. Y tampoco es problema el tener las 6 conciencias de tus 6 sentidos y que éstas estén activas. So not seeing things is not going to reduce your anger. Así que el no ver cosas no va a reducir tu enojo. That's escaping. Eso es escapar. Suppression. Es suprimir. Or force. A usar la fuerza. Not hearing sound is not going to let anything happen. Jealousy or whatever negativities isn't going to disappear. El no escuchar sonidos no va a evitar que nada suceda, no va a evitar que sucedan los celos o cualquier cosa. And not thinking thoughts is not going to make you a Buddha. Y no pensar pensamientos no es lo que te va a hacer ser un Buda. Because the problem is not that you can see, hear, think. Porque el problema no es que puedes ver, escuchar y pensar. The problem is somewhere at this level of these two things, the speed bumps, the sixth and the seventh consciousness. El problema más bien está en el área de estos topes, que son la sexta y la séptima conciencia. Now what is called the sixth, mental consciousness, has just two activities. Y a esta la que le llamamos la sexta, la conciencia mental, tiene 2 actividades. It pretends to know what is happening. Pretende saber lo que está pasando. And it labels and analyzes. Y etiqueta y analiza. Whatever it seems to pretend to know. Aquello que cree, que pretende conocer. That's called mental events. Y a esto es a lo que le llamamos evento mental. When you are looking at a certain form, when your eyes are looking at a certain form, cuando estás viendo cierta forma, cuando tus ojos están viendo una forma, you have to immediately know what you are looking at. Tienes que inmediatamente saber qué es lo que estás viendo. Oh, it's a peacock feather. Ah, es una pluma de pavo real. It's a vase. Es una vasija. So, then it's a Buddhist peacock feather fan. Ah, es un abanico budista de plumas de pavo real. That's a little bit squished. Que está un poquito desaliñado. The vase is not in the right direction. It should actually be La vasija no está en la dirección adecuada, debía de hecho estar así. Now in all this, en todo esto, how much thought have I given to impermanence? ¿Cuánto he pensado acerca de la impermanencia? Or interdependence? O la interdependencia. There's not the intention, but it's just a habit. No hay esa intención, pero simplemente es un hábito. Sixth consciousness, the mental event, this mental consciousness, has this immense habit of constantly doing these two things.
It has to know. It has to immediately know what you're hearing. It has to immediately know what you're seeing. It has to immediately know what you're tasting or feeling. Esta conciencia, sexta conciencia, la conciencia mental o los eventos mentales, tiene este fuertísimo y gran hábito de siempre querer saber lo que estás conociendo. Entonces siempre quieres saber inmediatamente qué estás oyendo, inmediatamente qué estás viendo, inmediatamente qué estás saboreando. So it has to be the database. Así que es la base de datos. And nobody wants you to do it. Nobody asks you to do it, but you just do it. Y nadie quiere que lo hagas y nadie te pide que lo hagas, simplemente lo haces. Because you want to feel that there is you who can actually articulate this. Porque quieres sentir que de hecho existes tú, quien eres capaz de articular todo esto. So there's a sense of building something up. Así que hay esta sensación de que estamos siempre construyendo algo. And then you're not doing it or seeing and recognizing or supposedly knowing something that's one at a time. It's coming at a very speedy force. So you are seeing many things, hearing many things, feeling many things, thinking of many thoughts, and you have to now keep up with this belief that you actually recognize everything that passes by in the sphere of your awareness. Y esto no es algo que estás de repente conociendo alguna cosa, donde te cuenta de alguna cosa. Continuamente, rapidísimo, estás todo el tiempo viendo cosas, oyendo cosas, escuchando, sintiendo, pensando cosas. Y entonces continuamente tienes que sostener esta creencia de que tú tienes que ser capaz de reconocer todo lo que está surgiendo a tu conciencia. So the speed doesn't allow you to know the whole truth, Pero esta velocidad no te permite conocer toda la verdad. but you have to still keep up. Pero aún tienes que seguir el paso. And that is what then sustains the habit of always relating to everything that our senses relate with a partial understanding, simply because we don't have time to look at the full nature. Así que esto, de hecho, es lo que sostiene esta velocidad, este acelere, es lo que mantiene o sostiene este enorme hábito de ver a todo lo que vemos con nuestros sentidos de una forma parcial, de no tener el tiempo, no tienes tiempo para ver más que una cosa parcial. So therefore, in all the traditions of meditation, the emphasis is in slowing down the mental consciousness. Así que en todas las tradiciones de meditación el énfasis que existe es en el de desacelerar esta conciencia mental. So when people say things like, when I meditate, I realize that my mind is even more erratic. Y cuando la gente dice cosas tales como cuando yo medito me doy cuenta que mi mente es más errática. So in the meditation teachings on meditation, it says, the very first time a meditator begins to meditate, his or her own mind is like a fast-moving, strong current of a waterfall that falls down a very high precipice. Así que en las enseñanzas acerca de la meditación se dice que cuando una persona empieza a meditar, la mente de ese meditador se siente como una cascada que cae con mucha fuerza, con mucha rapidez, desde un acantilado y desde un lugar muy empinado. The thing is, at that time, it's the first opportunity you actually see. Not because you're meditating, therefore there are more thoughts, but because you've slowed down, you actually see with what speed does your mental consciousness actually assume to know things? How much speedily you're recognizing things? Y no es, esto se vuelve, y esto es así, porque es la primera oportunidad que tienes, porque empiezas a desacelerar un poco, y es la primera vez, la oportunidad que tienes para ver lo rápido que van todos tus pensamientos. ¿Ves esta aceleración? Y cómo estás asumiendo continuamente tener que conocer. Y cómo reconoces o ves cuán rápido siempre estás queriendo reconocer lo que está surgiendo. But here, at the level of the sixth consciousness, you're not only pretending to know what you are seeing or hearing or feeling, but you're also engaged in the second immediate impulse. Entonces esta sexta conciencia no solo es aquella que siempre está pretendiendo saber todo lo que ves, escuchas y sientes, sino que también está relacionada siempre con este segundo impulso. You're immediately doing two things. You're labeling it and you're analyzing it. Porque inmediatamente estás haciendo otras dos cosas. Estás etiquetando y estás analizando. You're giving it a name, Le estás dando un nombre, such as feather, tal como pluma, bell, campana, good thought.
buen pensamiento, me, you, yo, tú. all these things that immediately you have to give a name, Todas estas cosas a las que inmediatamente tienes que nombrar and the name immediately leads into your giving it attributes. y cuyo nombre inmediatamente te lleva a ponerle atributos. Peacock feather, Es pluma de pavo real, nice peacock feather, linda pluma de pavo real. little squished nice peacock feather. Está un poco desaliñada y apachurrada, pero está muy bonita, muy linda la pluma de pavo real. It doesn't matter, it is a nice squished peacock feather because it doesn't belong to me. No importa que es una linda y apachurrada pluma de pavo real porque no me pertenece. It would matter if it belonged to me. Sí importaría si fuera mía. Then who squished my nice peacock feather? Entonces, ¿quién apachurró y desaliñó mi pluma de pavo real tan linda? So that is called the immediate impulse of giving attributes. This is called not only giving it a name. So it begins with recognizing, then it begins with identifying, and then it immediately analyzes to give it more attributes. Así que esto quiere decir que inmediatamente estamos poniendo atributos a las cosas. Empieza con, nombramos las cosas, pero no solo eso, les damos atributos. Entonces empieza con reconocer, con identificar, analizamos y luego ponemos atributos. So when this attribute starts, when you've given it a certain label, it a certain name, and the giving of the attribute begins, Entonces, cuando estos atributos cesan, cuando ya empezaste y le diste un nombre y le etiquetaste, you have to justify you're doing this. tienes que justificar que estás haciendo esto. Because the attributes are always going to be based upon someone liking it or someone not liking it. Porque los atributos siempre estarán basados en que a alguien le gusten o a alguien no le gusten. To my eyes, this is a nice peacock feather. Ante mis ojos, esta es una linda pluma de pavo real. I think it is squished. Yo pienso que está pachurradona. So what happens is the impulse of the labeling and the giving of the attributes Y lo que pasa es que el impulso de este etiquetar y el conferir atributos creates a subtle supposition crea una suposición, una presuposición sutil that there is someone who recognizes, que hay alguien que reconoce, labels, que etiqueta and can discern the attributes. y puede discernir estos atributos. That is then the building up. The sixth mental consciousness, by impulse, by its own force, creates the seventh consciousness, called the afflictive consciousness. Así que así se construye esta sexta conciencia por impulso, a través de su propia fuerza, genera esta séptima conciencia, la conciencia aflictiva. Seventh consciousness is not sort of an independent by itself. Esta séptima conciencia no es algo independiente por sí mismo. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Sometimes in my life, something like this happens. A veces en mi Okay, vida this suceden is cosas good. así. This is good example. Este es un buen ejemplo. You are asked to come well dressed. Se te pide que vengas bien vestido. Isn't it? So, was that my idea? ¿Fue acaso eso mi idea? I'm just the mental consciousness. Yo soy solo la conciencia mental. The seventh consciousness is this one. La séptima conciencia es esta de aquí. The actual boss. La jefa de hecho. So it's a way of looking at how the mental consciousness has to stipulate that there is something which validifies and justifies its constant habit of knowing, labeling, and giving attributes. Así que, de alguna manera, esta conciencia mental siempre está viendo cómo estipular algo que valide, que justifique su hábito de saber, de dar etiquetas, de poner atributos. Sort of the invisible boss that we all think is there. Es este como jefe invisible que todos creemos que ahí está. So we have to give it a name because it's the boss. Y hay que darle un nombre porque es el jefe. So we call it I, Y le llamamos yo, me, mi identidad, self,
yo mismo, ego, whatever you may want to give it. el ego, cualquier nombre que le quieras dar. But you don't like to call it ego Pero or no, I. no te gusta llamarle It's too ego general. o el yo porque es muy general. So you call it Khandro Rinpoche. Entonces le llamas Khandro Rinpoche. And then you put something ahead of it. Her Eminence, Khandro Rinpoche. Y entonces además la antecedes con algo, su eminencia Khandro Rinpoche. And then you have a history of Khandro Rinpoche. Y entonces tienes ya una The historia de Khandro previous Khandro Rinpoche. Rinpoche. La Khandro Rinpoche previa. The Khandro Rinpoche in the 8th century, in the 7th century, who knows? But we keep adding to it. La Khandro Rinpoche del siglo VIII, del siglo VII, y quién sabe, pues seguimos sumándole cosas. So who's the previous Khandro Rinpoche? Así que, ¿quién es esa Khandro Rinpoche No, but the previa? rest of you, but I have no idea. No sé qué piensen ustedes, pero yo no tengo ni idea. Who was I before this? I don't know. I don't remember. ¿Quién era yo antes que de esto? No sé, no me acuerdo. At the same time, even Khandro Rinpoche is actually not my name. Pero al mismo tiempo, inclusive Khandro Rinpoche ni siquiera es mi nombre. I wasn't even born into it. Yo ni siquiera nací en el nombre. I think I got this name around 1987 or something like that. Creo que este nombre se me dio en 1987, algo así. But then, it changed from venerable to Her Eminence. Y luego cambió de venerable a su eminencia. And as I get older, Y mientras voy and envejeciendo, getting off the throne becomes difficult and more difficult, y cada vez se me hace más difícil salirme del trono, maybe it'll change to Her Holiness. quizás pronto me dirán su santidad. That's ego. Ese es el ego. Ultimately, it's just layers and layers and layers of just our assuming it's there. Así que ulteriormente es simplemente una capa tras capa tras capa de nuestra presunción de que ahí está. Asumimos que ahí está. So then someone says something like, Khandro Rinpoche is not nice. Entonces alguien dice algo como, Khandro Rinpoche no es buena gente. And then it hurts you Y entonces te lastima, because you believe that there was someone. porque te crees que hay alguien. So this tendency of the 7th bouncing to the 6th and the 6th bouncing to again make bigger the 7th has to be understood by all meditators. Entonces esta tendencia de la séptima que rebota hacia la sexta y la sexta rebota hacia la séptima, incrementando esta séptima, todos los meditadores tienen que entender esta tendencia. So the compulsive habit of trying to always know something, give it a name, immediately give it an attribute, and then the attribute further sort of proliferates into, if you like the attributes, you get attached to it. If you don't like the attributes, you do not like it. Así que este hábito, esa compulsividad de siempre tener que conocer, entender lo que está pasando, de ponerle un nombre, de inmediatamente colocarle atributos y de que estos atributos vayan proliferando cada vez más, de tal suerte que si te gustan, te vas a pegar a ellos, si no te gustan, no te van a gustar. Now, when you like something, you then immediately begin to crave for it. The desire is born there. Porque cuando algo te gusta, entonces inmediatamente empiezas a anhelar eso, el deseo está ahí. So when you don't like something, then immediately the aggression is born out of it. Y cuando algo no te gusta, entonces inmediatamente de esto surge la agresión. And both are not knowing the truth. Y ambos son no saber la verdad. So therefore, both have the traces of ignorance. Así que ambos tienen este traza o este rastro de ignorancia. So therefore, when we look at negative emotions, Así que cuando vemos estas emociones negativas, one has to recognize that the consequent negative emotion is actually at the very end. It's not something that actually is there in the very beginning stages. It's the product of something that is the consequences of many things already having happened. Así que cuando uno mira estas emociones negativas, uno tiene que darse cuenta que son una consecuencia, que esa emoción negativa no es algo que está ahí, sino que es el producto final, es la consecuencia de todo lo que se ha venido gestando antes. So correcting ignorance, anger, and desire is just working with symptoms. Así que si nosotros tratamos de corregir la ignorancia, el deseo y el apego, eso estamos trabajando solo con los síntomas. And it's not actually a very big problem. Y de hecho no son un problema tan grande. So when we talk about transformation, rather than working with something that is an end product,
Entonces, cuando hablamos de algo como transformación, mejor, en vez de estar tratando de trabajar con el producto final, look at where it is coming from. mejor mira de dónde viene. It comes from likes and dislikes. Viene de gustos y disgustos. Where does like and dislike come from? ¿Y de dónde viene el gusto o el disgusto? It's coming from the unnecessarily giving attributes. Viene de que estamos de forma innecesaria colocando atributos. Where is this tendency of giving attribute coming from? ¿Y de dónde viene esta tendencia de dar atributos? It comes from your labeling it. Viene de tu etiquetar. Where does labeling come from? ¿Y de dónde viene etiquetar? From solidifying what you are seeing, hearing, or thinking. You're just solidifying and sort of knowing or recognizing, and then solidifying the knowing and the recognizing of whatever the senses perceive. Entonces, ¿de dónde vienen los atributos? Viene de etiquetar. ¿Y de dónde viene el etiquetar? Va a venir de solidificar. Estamos solidificando aquello que vemos, que escuchamos, que pensamos. Entonces, estamos reconociendo y sabiendo y estamos solidificando aquello que reconocemos y sabemos. And therefore, the whole aspect of transcendence comes from not solidifying what you see, not solidifying what you hear, not solidifying what you are thinking. Así que todo este aspecto de trascender viene de no solidificar aquello que ves, aquello que escuchas, aquello que piensas. So when one doesn't solidify, then there's a self-liberation of the thought. Cuando uno no solidifica, entonces hay una autoliberación del pensamiento. So you self-liberate what you see, but then you liberate it from yourself. Entonces, You can hear, but you liberate what you hear from your imposition on it. In the same way you think thoughts and thoughts arises and ceases, you do not capture them, you do not tend to own them. así que tú ves, pero autoliberas a eso que ves. Y también puedes escuchar, pero la liberas de tu tratar de imponerte sobre eso que estás escuchando. Y de la misma manera, piensas, pero no tratas de agarrarte de esos pensamientos ni de adueñarte de esos pensamientos. And when we are unable to free them, liberate them from these tendencies, Pero cuando no tenemos la capacidad de liberarlos, de soltarlos de estas tendencias, then there is immediately a feedback that there is someone doing all this. entonces inmediatamente tenemos como esta retroalimentación de que hay alguien que está haciendo todo esto. So the sixth consciousness sends a feedback to establish seventh consciousness. Seventh consciousness consolidates that, sends further feedback to the sixth to continue with the habit. Entonces esta sexta conciencia mental va a mandar esta retroalimentación a la séptima conciencia aflictiva y esta va a solidificar más y mandar de vuelta a consolidar esta sexta conciencia, este hábito. So therefore, the whole sort of the mapping of one's own mind needs to be understood. Así que tenemos que entender todo el mapa de nuestra propia mente, That you're wakeful, que estás despierto and it's expressed through the five senses, y que eso se expresa a través de los 6 sentidos. and how much you are struggling with these two things that are in between these two. ¿Y cuánto estás luchando con esas dos cosas que están entre estos dos aspectos? If you're able to eliminate your sense of constantly creating or having the habit of these two consciousnesses, Si tú puedes eliminar esta sensación que tienes de constantemente estar creando o de tener el hábito de estas dos conciencias, then there is no need to go through any transformation. Transcendence is just natural. entonces no hay necesidad de llevar a cabo ninguna transformación. La trascendencia es natural. That is then the capacity to see and seeing, the capacity to hear and hearing, the capacity to think and thinking without it constantly being interfered or interrupted by these two manipulating tendencies of the sixth, the mental consciousness, and the seventh, the afflictive consciousness. Así que vas a tener la capacidad de la vista y el ver, el oído y el escuchar, del pensamiento y el pensar, sin que esto esté continuamente interrumpido y manipulado por estas dos tendencias de la sexta conciencia mental y la séptima conciencia aflictiva. And the only way to then actually dissolve the hindrances of these two factors
Y la única manera que podemos disolver los impedimentos que nos están generando estos dos factores is to question the nature of the seventh consciousness. es cuestionar cuál es la naturaleza And de so- la séptima conciencia. And so the whole sort of exercise of the Buddhist meditation in examining the nature of mind is based upon this. Y todo el ejercicio de la budista de examinar la naturaleza de la mente se refiere a esto. And so, sort of, who is the boss? Así como, ¿quién es el jefe? Who is this what we call ego? ¿Qué es esto a lo que llamamos What is the ego? nature of self? What is the nature of I? ¿Cuál es la naturaleza de la identidad? ¿Cuál es la naturaleza del yo? Is it found inside? Is it found outside? Es algo que se encuentra adentro, que se Does encuentra it have afuera. does it have a shape, color, form, structure? Does it have any evidence of existence? Tiene forma, color, estructura, tiene alguna evidencia de que existe. Sort of a questioning, whose slave are you? Es como preguntarte, ¿de quién eres esclavo? Why do you keep yourself working so hard? For whom? ¿Por qué te mantienes trabajando tanto? ¿Para quién trabajas? Particularly knowing that what comes out of following the instructions of the seventh consciousness doesn't seem to be the ground of happiness. Particularmente porque lo que resulta de seguir las instrucciones que te da esta séptima conciencia no parece ser la base de la felicidad. And therefore, when you really begin to understand that there is no need to suppose the existence of anything, because it isn't existing there, it's just a supposition. Y cuando empiezas, por lo tanto, a darte cuenta que a entender que no tienes necesidad de estar siempre construyendo y suponiendo la existencia de algo, porque no hay algo que exista ahí. That is usually called knowing the nature of emptiness of self. Ahí es cuando a esto se le llama el conocer la naturaleza de la identidad. That what I call self is actually selfless when that understanding arises. Eso a lo que yo le llamo el yo mismo o el yo está ausente de esa identidad. Y cuando ese entendimiento surge, Then that immediately gets into the understanding of the non-necessity of labeling or giving any attributes. eso naturalmente nos lleva a entender la no necesidad de poner etiquetas ni de colocar atributos. Therefore, within the context of the Nidanas, the teachings on the 12 interdependent origination, Así que dentro del contexto de los nidanas, las 12 cadenas de surgimiento interdependiente, the same is explained if you look at the sequences. se explica lo mismo si uno observa la secuencia. Not seeing ignorance as the first, not seeing clearly. No ver la ignorancia, no ver con claridad, esa es la primera. Building, the second, formation, Construir es la segunda, que son las formaciones. which is the formation of the supposition of the I being there, the seventh. Y es el formar la presuposición de que el yo está ahí, es la séptima, Which immediately consolidates or solidifies the third Nidana consciousness. que inmediatamente solidifica o consolida el tercer nidana, el tercer eslabón, conciencia. Very similar to the mental consciousness, the sixth. Y eso es algo muy similar a la sexta conciencia, la Then conciencia immediately- mental. Then immediately the fourth Nidana, name and form, is born. Y inmediatamente de esto surge el cuarto nidana, nombre y forma. That immediately is not different from the recognition, giving it a label and the attributes. Y eso no es diferente de ninguna manera en este reconocimiento, en el dar una etiqueta, en poner atributos. And from that, the five senses are immediately manipulated. Y con base en esto, inmediatamente los 5 sentidos se manipulan inmediatamente. So therefore, in terms of training the mind Así que en términos de entrenar la mente and to transform negative y emotions para transformar las emociones negativas, through developing awareness of the true nature, Atra- removing the cause of discursive emotions, the unawareness of the true nature. cuando vamos desarrollando nuestra conciencia de la naturaleza verdadera, cuando estamos removiendo esta causa de nuestra inconsciencia acerca de la verdadera naturaleza, Comes about when one removes the two impediments that stand between the base awareness's awakeness or basic natural wakefulness
and its expressivity in the form of the five senses, or in simple words, letting your senses be free from the domination of a very judgmental, egoistic tendency. Así que básicamente, si nosotros queremos desarrollar esta comprensión de la naturaleza de las cosas, la verdadera naturaleza, lo que tenemos que hacer es remover lo que nos impide comprender esta conciencia base, el estado despierto y natural de tu conciencia base, esta naturaleza básica que eres tú y su expresividad en términos de los cinco sentidos. Esto es lo que tenemos que hacer. Es decir, lo que tenemos que hacer es liberar, podemos decir, liberar a nuestros sentidos de esta tendencia a juzgar y a esta tendencia egoica de estar juzgando. Keeping in your mind that the very basic nature of your own nature, intrinsic nature, is awakened. It is very self-expressive. Hay que tener en mente siempre que nuestra propia naturaleza, nuestra naturaleza básica, intrínseca, está despierta. But in its own ability to be expressive through the five senses. Pero en esta habilidad propia que tiene y natural de expresarse a través de los cinco sentidos, The same natural expressivity, if it becomes sort of distorted, si esa expresividad natural se ve distorsionada, sort of, the example that we usually give is when you look at your face in the mirror and you fall in love with yourself. el ejemplo que siempre se da es que ves a tu rostro en el espejo y te enamoras de ti mismo. So that is almost sort of the interruption of your wakefulness. It is naturally awake, but where that awakenedness itself stupefies itself, Es decir, eso es como la interrupción. mesmerizes itself. Es como la interrupción de tu propio estar despierto, de tu propia estar consciente y despierto. Entonces es como que esa que es tu natural conciencia, ese natural estado despierto, se ve anonadado, se queda estupidizado. That is then called cognitive obscuration, Y a eso le llamamos un obscurecimiento cognitivo, where the natural ability of cognition cuando esa habilidad natural de conocer is obscured by a doubt. se ve oscurecida por una duda. That then again produces the seventh, Y eso de vuelta produce la séptima, which then sends the feedback to create the mental consciousness. que de vuelta manda la retroalimentación para crear la sexta conciencia. When the seventh afflictive consciousness and the mental consciousness get into the habit of then giving attributes, name, form, labeling attributes, Y cuando esta séptima y esta sexta conciencia, la conciencia mental, entran en este hábito de poner nombres, de poner etiquetas, de poner formas, then what is produced is called emotional obscurations. entonces lo que se producen son lo que se les llama los oscurecimientos emocionales. So whenever a Buddhist says, I'm trying to transform my emotions, Así que cuando cualquier budista dice, estoy tratando de transformar mis emociones, one has to look at, you're looking at an after-end product here. estás viendo ya al producto final. And this emotional obscuration is never going to actually be fully uprooted Y este oscurecimiento mental nunca vas a poder desenraizarlo por completo until you stop falling in love with yourself, hasta que dejes de estar enamorado de ti mismo, which is being mesmerized by your own wakefulness. que es cuando te quedas anonadado por tu propio estar despierto. And every time you do any practice, as I said yesterday, every practice that you are doing is complete in itself and most powerful in itself. No other method is needed to transform your emotions. Y cuando estás haciendo práctica, y cualquier práctica que hagas, como decía yo ayer, todas las prácticas son completas en sí mismas, tienen la capacidad o el poder en sí misma, no necesitas otra práctica para transformar tus emociones. Is because every practice of any kind of reflection and meditation in Buddhist teachings is about resting the mind in its own nature without it being struck by its own wakefulness, which is its own natural sort of quality. Porque todas las prácticas, todas las reflexiones, todas las meditaciones que se enseñan dentro del budismo, todas las que están intentando es llevarnos a poder descansar
en nuestra propia naturaleza, sin vernos completamente anonadados o azorados por su propia capacidad de ser, su propia cualidad despierta. So, cognitive wisdom and cognitive obscuration. Así que tenemos sabiduría cognitiva y oscurecimiento cognitivo. When one is able to remain in the natural peace of one's own awakened state, that is cognitive wisdom. Cuando nosotros somos capaces de morar en la paz natural de nuestra propia base despierta y consciente. And then, Eso es sabiduría cognitiva. and if it is not able to do so, Y si no podemos hacer esto, it sets into motion cognitive obscuration. eso pone en movimiento el oscurecimiento cognitivo. And the first thing it does is it supposes it exists, Y lo primero que hace es suponer que existe it has the right to recognize, y que tiene el derecho a reconocer, give name, dar nombres, label, etiquetar, describe, describir, and then the struggle of making everyone believe what you have seen or created. y luego la lucha de hacer que todos crean en aquello que tú has visto o reflexionado. So the emotional strife or the emotional obscuration is the result. Y esta lucha emocional, este oscurecimiento emocional, ese es el resultado. So therefore, the path of working in transcending negativities Y así que este sendero de trascender las negatividades, therefore begins with settling the senses in a single pointed reference that is called shamatha. este sendero comienza en asentar a los sentidos en un solo punto de referencia, y a eso es a lo que llamamos shamatha. And allowing oneself to know the true nature of one's own basic wakefulness, that is vipassana. Y permitirnos a nosotros mismos saber, conocer la verdadera naturaleza de nuestro propio ser despierto, a eso se le llama vipassana. Known as the most effective, most powerful practice of eradicating the birth of duality, ignorance. Y esta se le conoce como el método más poderoso para erradicar el nacimiento de la dualidad, de la ignorancia. But even more powerful than the cognitive obscuration and the emotional obscuration is the third obscuration. Pero aún más poderosa que el oscurecimiento cognitivo y el oscurecimiento emocional es el tercer tipo de oscurecimiento. That's called habitual obscuration. Y a ese se le llama el oscurecimiento habitual. Now, this is what we face. Y ahora es a esto a lo que nos enfrentamos. We cannot, no matter how many teachings we receive, how much meditation we do, we can't really rest within the cognitive wisdom. And it immediately slips into cognitive obscuration because of the habit. Y no podemos, y no importa cuántas enseñanzas hemos recibido y cuántas meditaciones hemos hecho, no podemos simplemente descansar en nuestra sabiduría cognitiva e inmediatamente cae. Entramos en la oscurecimiento, por hábito, inmediatamente cae en un oscurecimiento cognitivo. So as long as one succumbs to the habitual obscuration, Así que siempre que uno sucumba a este oscurecimiento habitual, you may have Buddha nature inherent of yourself. puedes tener esta naturaleza búdica que es inherente a ti. You know that the Buddhist teachings say you're already primordially enlightened. The Buddha nature is intrinsic of yourself. Como saben, las enseñanzas budistas dicen que primordialmente ya estás iluminado. La naturaleza búdica es algo intrínseco a ti. But you still make mistakes. Pero sigues cometiendo errores. It's because of the not anything else except the habitual obscuration. Y no se debe a nada más que al oscurecimiento habitual. No matter how good a meditator you may have been in this life, No importa qué tan buen meditador hayas sido en esta vida. when you die and you are going into the next life form, Cuando mueres y cuando vas a tomar tu siguiente forma de vida, what again brings about the delusion is the continuation of the habit. lo que de vuelta trae toda la confusión es la continuidad del hábito. So a lot of times people say things like, when we die and when we are born again, how do we continually again sort of create the same kind of dualities? Entonces mucha gente pregunta, a ver, si cuando nosotros morimos y cuando volvemos a renacer, ¿cómo es que continuamente seguimos creando el mismo tipo de dualidad? So what is born again? ¿Qué es lo que renace de vuelta? What is born again
is your habitual consciousness, Lo que- or habitual obscuration. Lo que vuelve a nacer es tu obscurecimiento habitual. Whenever the habitual obscuration lies, whether active or dormant, Donde quiera que haya o yazca este obscurecimiento habitual, ya sea que esté activo o esté en un estado de potencialidad, esté adormecido, there is enough possibility for the cognitive obscuration to immediately create emotional obscuration. hay suficientes probabilidades o posibilidades de que el oscurecimiento cognitivo genere el oscurecimiento emocional. Therefore, meditation is not sufficient. Por lo tanto, la meditación no es suficiente. Until in post meditation, you can actually show signs of not having cognitive obscuration. Hasta que a través de la post-meditación uno pueda demostrar señales de que no tiene estos oscurecimientos cognitivos. So, there are many meditators who meditate well, Hay muchos meditadores que meditan bien and it looks like their mind has come to a cessation of obscuration. y pareciera que su mente ha llegado a la cesación del oscurecimiento, But it may not be total enlightenment, pero no será la iluminación completa, because the habitual obscuration may be very dormant. porque quizás todavía oscurecimientos habituales todavía están adormecidos. So, therefore, the Mahayana teachings are not thoroughly satisfied by the shamatha of the Shravakas and the Pratyakas. Y es por eso que las enseñanzas del Mahayana no están completamente satisfechas con las enseñanzas del Shamatha, de los Shravakas y los Pratyekabuddhas. Yes, because there are some meditators who believe they no longer are indulging in emotional obscurations. Porque hay meditadores que pueden creer que ya no están cediendo ante sus emociones aflictivas, Because they are resting within their own natural base awareness, porque están descansando dentro de su propia y natural conciencia base o sustrato, which is empty in nature. cuya naturaleza es vacía. So they really meditate within that selflessness of the self Así que realmente meditan en esta ausencia de identidad del yo and temporarily are able to then bring about cessation of emotional obscurations. y temporalmente pueden lograr la cesación de los oscurecimientos emocionales. But however, if within that state of absorption, meditative absorption, Pero, sin embargo, si dentro de este estado de absorción meditativa, if there is even a tiny residue of habitual obscuration, existe aún, aunque sea un residuo muy pequeño de oscurecimiento habitual, then you can immediately, at any encountering of any kind of discursiveness, you can immediately come back to the starting point. podrá siempre que haya esto, inmediatamente, con cualquier pequeño disparo, volver a encontrarte, por ejemplo, con cualquier discursividad, otra vez ser lanzado al punto de inicio. So therefore, the Mahayana teachings say cessation of emotions is not the absolute enlightenment. Y es por eso que las enseñanzas Mahayana dicen que la cesación de las emociones no es la iluminación completa. So the word exhaustion is used. Así que se usa la palabra exhaustar. An exhaustion that comes to the realization of emptiness. Y este exhaustamiento viene de la comprensión directa del vacío. Knowing the empty nature of self, Saber o entender la ausencia de identidad del yo, knowing the empty nature of the subjective self, de entender la naturaleza vacía del sujeto que es el yo, knowing the empty nature of the objective reference, y conocer también la naturaleza vacía de la referencia objetiva, and knowing the nature of emptiness of the action. y también el conocer la naturaleza vacía de la acción. As through that knowledge, through that knowing, what is the nature of self beyond my creation of it, my supposition of it? Likewise, what is the nature of anything that is objective beyond compositeness? Its inherent nature being empty. What is the nature of any thought? What is the nature of any feeling beyond my recognition of it? Así que ese reconocimiento de este yo,
sin que tengamos cómo existe el yo sin tener que crear o suponer nada. El ver todos los objetos y todas las cosas más allá de toda nuestra composición de estas cosas, de comprendiendo su naturaleza inherente vacía. ¿Cómo son todos esos pensamientos y esas emociones si las podemos reconocer Then, su naturaleza? then within that understanding of the empty nature of even the recognizing mind, Y dentro de esta comprensión del vacío, de inclusive esa mente que está reconociendo, so often called Mahashunyata, or the great expanse of emptiness, eso comúnmente se llama Mahashunyata o la gran expansión de la vacuidad, where subjective self, donde el yo subjetivo, the objective other, el otro objetivo and even the reference of any emotion or thought or feeling y aún la referencia de cualquier emoción o pensamiento o sensación reveals its true nature of expansive emptiness, Mahashunyata. revela su verdadera naturaleza de esta vacuidad expansiva, Mahashunyata. And being able to recognize that Y el ser capaces de reconocer esto is then said to be the eradication of even the habitual obscuration. eso se dice entonces es la erradicación de inclusive el oscurecimiento habitual. So, therefore, from the Mahayana and then subsequently the Vajrayana perspective, Y por lo tanto, desde la perspectiva del Mahayana y del Vajrayana, the exhaustion of cognitive obscuration, habitual obscuration, and emotional obscuration el exhaustamiento de los oscurecimientos cognitivos, de los oscurecimientos habituales, de los oscurecimientos emocionales, comes about through the awareness and realization of the Mahashunyata or the great emptiness nature. ese exhaustamiento viene como resultado de hacerse consciente y directamente comprender Mahashunyata o esta gran expansión de la vacuidad. So, therefore, now if you look back at this topic about transformation of afflictive emotions, Así que si ahora regresamos a ver cuál es este tema de la transformación de las emociones aflictivas, we find that it actually is a topic within which the entire spectrum of all the Triyana teachings are there. y vamos a darnos cuenta que es un tema que comprende todas las enseñanzas de todos los vehículos. So, the sort of journey that we have to take, however, is in recognizing what negativities are, Pero el viaje que tenemos que emprender consta de, uno, reconocer qué son las negatividades. not only knowing and recognizing both the subtle and the gross negativities, Y no solo conocer y reconocer las negatividades sutiles y las negatividades burdas, but cultivating mindfulness sino también cultivar con recolección mental, atención plena, that eradicates the build-up and the habit of creating negativities. que pueda erradicar la construcción y la habituación, que surge la exageración, la siguiente construcción y los hábitos que surgen de estas negatividades. So, therefore, for those who are keen to start working with their emotions, Así que aquellos que están ansiosos por empezar a trabajar con sus emociones, the journey starts by first identifying, knowing what are negative. el viaje comienza en primero identificar y saber qué es lo que es negativo. Then abandoning that what you recognize to be negative. Y luego abandonar aquello que has reconocido como negativo. Instead of that, if you have to do something good. Y en cambio, si tienes que hacer eso, en vez de hacer eso, si tienes que hacer algo, haz algo bueno. Creating as many good natural qualities that you have, being able to really enhance and increase them. Creando tantas cualidades como tú ya tengas, cualidades positivas como ya tienes, trata de fortalecerlas, de incrementarlas. To this you have to add the two qualities, Y a esto hay que agregarle dos cualidades, honesty la honestidad and courage, y la valentía. without which you cannot tame mind, the third crucial point. Y sin estas no puedes domesticar a la mente, y este es el tercer punto crucial. When you, with courage, with honesty, approach these two sort of points of abandoning negativities, cultivating the virtues, Si con honestidad y valentía te aproximas a estos dos puntos de abandonar las negatividades y cultivar las virtudes, then you will really face the challenge.
entonces sí te vas a enfrentar al reto. The challenge of habitual obscuration, El reto, que es el hábito, los oscurecimientos habituales. the challenge of seeing the unnecessariness with which you hold on to cognitive obscuration, El reto de notar cuán innecesario es este aferramiento a los oscurecimientos cognitivos. and seeing that emotional obscuration actually is just the end product of these two obscurations. Y ver que el oscurecimiento emocional es simplemente un producto secundario, el producto final de estas otras dos oscurecimientos, el habitual y cognitivo. And therefore, to transcend emotional obscurations, Así que para trascender los oscurecimientos emocionales, you'll have to let go of vas a tener que dejar ir tus hábitos, habitual de tendencies. tus tendencias habituales. In order to be free from habitual obscurations, Y para poder liberarte de tus oscurecimientos habituales, the cognitive obscuration has to be purified. vas a tener que purificar tus oscurecimientos cognitivos. And the cognitive obscuration is just solidification of that which does not need to be solidified. Y los oscurecimientos cognitivos básicamente es la solidificación de aquello que no tiene que ser solidificado. So instead of constantly moving outward, Así que en vez de continuamente moverte hacia afuera, finding fault and blame in everyone, everything else external, encontrando la culpa y la razón de tus problemas en todo lo que es externo a ti, if you simply build your awareness of your own basic nature, si simplemente vas fortaleciendo tu hacerte consciente de tu propia naturaleza básica, then you'll find the answer to transcendence just in that moment. vas a encontrar la respuesta a esa trascendencia justo en ese momento. So all the negativities and the enemies that we see outside Así que todas las negatividades, los enemigos que vemos afuera, is just circumstantial, many things coming together. es simplemente circunstancial, son cosas que se unen, se Ultimately, juntan. ultimately what you make out of it Y ulteriormente lo que tú haces de esto is dependent upon your own basic awareness. depende de tu propia conciencia básica. If the basic awareness rests, Si tu conciencia básica descansa, you can be friends with everything that arises. puedes ser amigo de todo lo que surge. When you do not rest within that, Cuando no descansas en esto, then the struggle begins. entonces comienza la lucha. And that struggle is called samsara. Y a esa lucha le llamamos samsara. So that's then probably a good point to sort of rest with this topic. Y creo que este es un punto, un buen punto donde podemos parar o descansar en relación a este tema. So, three things to keep in mind. Así que hay tres cosas que If you're mantener, serious about tener en transforming mente. emotions, Si realmente es seria tu intención de transformar las emociones, start with resting your mind without falling in love with itself. Comienza descansando a tu mente sin que ésta se enamore de sí misma. Free it from all cognitive and habitual obscurations. Libérala de todos los oscurecimientos cognitivos y habituales. Sort of just giving the sixth and the seventh consciousness a long holiday. Es como darle una larga vacación a la sexta y séptima conciencia. Now, if that is becoming very difficult for you, if this becomes a difficult practice to do, Y si esto es difícil para ti, si es una práctica difícil de hacer para ti, then accumulate a lot of good actions. entonces acumula un montón de buenas acciones. Be nothing but generous. No seas otra cosa que Be generoso. absolutely patient. Sé completamente paciente. Make sure your conduct is ethical. Asegúrate de que tu conducta sea ética. Make sure that your perseverance in realization of the meaning of Dharma is complete. Asegúrate de que tu perseverancia y tu comprensión profunda del Develop- Dharma sea completa. Develop mindfulness. Y genera esta atención plena, esta recolección mental. Cultivate wisdom of discernment that can discern between right and wrong. Cultiva la sabiduría del discernimiento, capaz de discernir entre lo que es positivo y lo que es negativo. So throughout your life, just make these 6 paramitas your activity, your practice. Así que a lo largo de tu vida, haz de estas 6 paramitas tu práctica. The transformation of emotion just happens Y transformar las emociones sucederá when you do this. cuando haces esto. Now, if doing this is too difficult, Si hacer esto es muy difícil,
then at least do not indulge in negativities. entonces por lo menos no cedas ante las negatividades, no te Intentionally- regodees en ellas. Intentionally do not create any harm for others. Intencionalmente no causes daño a los demás. Intentionally do not take life. Intencionalmente no tomes la vida. Don't go around taking things that are not willingly given to you. No vayas por ahí tomando cosas que no te han sido dadas a voluntad. Be faithful in your relationship. Make sure that your own desires do not dominate the clarity of your mind to such a degree that you inflict pain and hurt on somebody else because of your own desires. Sé fiel a tus relaciones. Asegúrate de que tu propio deseo no oscurezca por completo tu propia claridad mental, a tal suerte que seas capaz de infligir dolor basado o para satisfacer tus propios deseos. Do not lie. No mientas, Do not gossip. no chismorrees, Do not slander. no hables mal de otros, Don't speak harshly to difames, anyone. no las hables de formas que lastimen a otros Remove covetousness. y remueve de ti la avaricia. Don't hold any intention of hurt or harm for No, others. no sostengas ninguna intención de dañar o de lastimar a otros. Always be aware of cause and effect. Y siempre sé consciente de la causa y el efecto. If you can't practice these 6 paramitas, practice these 10, refraining from these 10 unvirtuous actions. Si no puedes practicar las 6 paramitas, practica el evitar estas 10 acciones negativas. That itself is a good way to transform negativities. Y eso en sí mismo es una muy buena forma de transformar las Now, if negatividades. you can't do this much either, Ahora, si no puedes hacer esto tampoco, then learn to do 3 things. entonces aprende a hacer 3 cosas. Sit still as much as you can by yourself. Siéntate quietecito tanto como puedas, tú solito. When you sit, always be silent. Y cuando te sientas, siempre quédate callado. And when you are silent, Y cuando estás callado, try not to think too many thoughts. trata de no pensar demasiados pensamientos. Don't try to be too intelligent. No trates de ser muy inteligente. Don't try to find answers for everything. No trates de encontrar respuestas para todo. Don't try to overanalyze. No trates de analizar en exceso. Let your mind sometimes take a break from being too smart. Deja que tu mente a veces se tome un descanso de ser muy lista. In stillness, En esa quietud, in silence, en silencio, in non-thought, en no pensamiento. if you can remain. Si puedes permanecer. It's also a very good, simple way to bring about transformation. También es una manera muy simple de de generar la transformación. And when you can sit in silence, stillness, and non-thought, Y cuando puedes sentarte en quietud, en silencio, libre de pensamientos, and it no longer becomes a discipline, something to do, y cuando ya esto no es una disciplina, algo que tienes que hacer, but it is something that naturally you feel you sino can que, do, sino que es algo que naturalmente sientes que puedes hacer, then Mahashunyata and the realization of Mahashunyata is never far behind. entonces Mahashunyata y la comprensión directa de Mahashunyata nunca estará lejos. You don't have to create emptiness. No tienes que crear la vacuidad, That emptiness where there is exhaustion of cognitive, habitual, and emotional obscurations. esa vacuidad en donde donde se exhaustan los oscurecimientos cognitivos, habituales y emocionales. Now, that fundamental nature of emptiness does not have to be created. Esa naturaleza fundamental de la vacuidad no tiene que ser creada, It is just the nature. es simplemente la naturaleza. You just have to give it a chance, Solo tienes que darle la oportunidad, and a chance that can be given most easily when you sit still and you're a little bit quiet and you give your thoughts a break from the 6th and the 7th consciousness. you sit still and you are Silence. silent. Y esa oportunidad la damos cuando nos quedamos quietos, cuando estamos en silencio y le damos un recreo, les damos una pausa a la 7ª y 6ª conciencias. So I've given you several choices. Así que ya les di varias opciones. It's up to you, whichever you want to do. Así que ya depende de ustedes cuál van a tomar. But do get started. Pero por favor, sí empiecen. So, with this topic, I'll just end over here then. Así que voy a acabar con este tema aquí.
Sunam de Kamche Kamche Sivani Sebani, Toven Toveni Yepedanam Pamjeni, Pamjeni Chega Kiegana Nachi Balam Chibalam Trobai, Trobai Sibe Sipe Tolen Zolendo, Roa Drovara Drovara Sho, Sho Jambal Jampapa Pawe, Chita Jitare Jamba, Jambada Dankodo Kudo Sambo de Sambote Yandiji. Teda Kunji Jeso Dalo Jingewa, Deda Tamje Rabdo, Mo, Jambal Pawe, Jitare Jamba, Dankodo Sambo de Yandiji. Teda Kunji Jeso Dalo Jingewa, Deda Tamje Rabdo, Mo. que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Que la preciosa bodichita surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más.